Hola a todos, todas, todos, bienvenidos a El Rayón Podcast, un espacio para conversar con artistas de Colombia y Latinoamérica. Hablamos de sus obras, procesos artísticos y cosas que inspiran su trabajo. Soy Ana Luisa González, periodista cultural. Esto es El Rayón Podcast. Hoy estamos con María Isabel Rueda desde Puerto Colombia Atlántico. Ella es artista visual y curadora cartagenera. Estamos con ella para hablar de su obra que nos conecta con el Caribe desde otros lugares como la estética gótica tropical, los vampiros, la ruina, los espacios naturales, distópicos. Tiene una fascinación por la oscuridad y la representación de lo inmaterial, y esto está en casi toda su obra. Lo hemos visto en sus ilustraciones de libros, fotografías, el video, los textos y sus instalaciones sonoras. Estuvo nominada al Premio 11 Luis Caballero con la propuesta Al Final del Mundo. Hola María Isabel, bienvenida a El Rayón Podcast. Estás desde Puerto Colombia y bueno, es un placer hablar contigo hoy. Empecemos con esa pregunta o esa inquietud que ha guiado tu trabajo como artista a lo largo de tu carrera. Sí, digamos que, bueno, ha sido un largo trecho, ya llevo ya voy a cumplir casi 30 años de carrera artística. Yo empecé, pues primero yo trabajaba en muchos campos, estuve en diseño gráfico, estudié publicidad, me gradué de publicidad y pues ya más adelantada en años fue que decidí estudiar artes plásticas. Estudié en la Universidad Nacional, me gradué de ahí, hice una maestría y bueno, de ahí ha sido como un largo camino de las artes en las que he trabajado no solo como artista, sino también en la creación de espacios independientes. Pues he trabajado mucho, sobre todo acá desde la región Caribe. Digamos que mis intereses, pues principalmente desde que yo empecé mucho trabajando como el autorretrato y el retrato. Ya para graduarme en la universidad, pues yo hice una serie muy conocida que se llama Vampiros en la Sabana, que digamos que tuvo como un gran impacto cuando salieron esas imágenes, y yo planteaba como una idea que en ese momento pues era como muy intuitiva y no la tenía todavía muy clara, que yo estaba buscando la forma de encontrar un soporte que pudiera registrar todo lo que es invisible, informe, inmaterial, ¿no? Digamos que la imagen vampiro me servía como, digamos, en cierta forma una metáfora para esto, porque era pues una contradicción, digamos, porque en esa época todavía la fotografía era análoga. Entonces las cámaras análogas funcionaban con espejos y pues ya sabemos que los vampiros no se reflejan en los espejos. Entonces la imagen de las fotografías de estas vampiras era pues una imagen imposible, ¿no? Sin embargo, ahí estaba, digamos, como presente. Digamos que ese primer acercamiento mío a la imagen vampiro y a algo que después he trabajado mucho, que es el gótico tropical, me abrió como el primer camino para ir como pensando en esta idea que se va desarrollando en otras series de fotografías y que yo cierro como ya de una forma más completa con el proyecto de Al Final del Mundo. Pues ya que hablas del proyecto Al Final del Mundo, con este proyecto te postulaste al Premio 11 Luis Caballero, que consistía así en varias vibraciones, intervenciones. Bueno, había una conferencia musical a la que yo asistí, videos, música. Bueno, quiero que hablemos de ese proyecto multidisciplinar. ¿Cuál fue tu búsqueda allí? Sí, digamos que es un proyecto bastante complejo porque tiene como muchas ramificaciones, pero digamos que yo lo empecé un poco a intuir a partir de unas vibraciones, ¿no? La primera vibración con la que yo empecé a trabajar fue una página web que es muy completa, que es Al Final del Mundo.xyz, que la pueden pues visitar, y ahí uno puede revisar como cómo se fue armando todo el proceso, y ahí está consignado como, digamos, todas las minucias del proyecto, y es una página que está activa también porque en ese momento pues era la pandemia. Entonces esa fue como la forma más efectiva de poder comenzar a andar el proyecto cuando estábamos
digamos, todos encerrados. Yo inauguré, digamos, el premio, fue la primera en presentarme. La primera parte, que era esta conferencia musical de la que tú estás hablando, que era en Mapa Teatro, habían unas acciones que eran en vivo, ¿no? Con un grupo de artistas del Caribe colombiano, Andrew, Ali, y pues digamos que su presencia física con todo el grupo del público y como esta nueva relación con el cuerpo, pues después de esos casi 2 años de estar encerrados, pues fue muy interesante y muy emotivo, sí. Era como una explicación, como una conferencia en la que yo explicaba cómo aprender a percibir con este nuevo régimen de ver las imágenes, ¿no? Entonces, básicamente tú te sumergías en este mundo en el que yo te iba hablando como lo que yo había aprendido de la fotografía y de la imagen, y como mezclaba muchas referencias de ciencia ficción, de todos los viajes que yo he hecho buscando esta información, como de mi experiencia como artista. Y luego digamos que al yo haberte ya un poco sensibilizado, uno hacía un recorrido que lo llevaba hasta la casa de Lavi, que es Artist Breakfast Institute, que es otro espacio independiente, y que es una casa muy particular porque se parece mucho a las casas que están cerca del Parque Nacional, que parecen esas casas como inglesas, pero esto está ubicada como en medio del barrio Santa Fe. Entonces es algo como muy peculiar, y pues digamos que en la noche cuando uno entra al barrio Santa Fe, que es bastante caliente, por decir así, y entras al AVI, pues es prácticamente como una entrada a un portal, ¿no? A un lugar que parece situado en otra parte del espacio, ¿sí? Y que era una parte de mi propuesta. Digamos que el premio Luis Caballero habla un poco de cómo es muy importante el uso del espacio, ¿no? Como una instalación casi que in situ. Entonces esta casa, así tú no sepas la historia de la casa, y si apenas entras te preguntas cómo llegó esta casa, este lugar, y cómo se mantiene con estos jardines y con esta arquitectura en medio de esta zona, que digamos ya es una zona roja casi. Entonces uno comienza a percibir también como una información de la casa que no está explícita, pero que tú puedes como intuir. Y pues digamos que en esta casa ya se instaló, está toda la instalación sonora, que era una mesa parlante y unos videos que digamos que fue parte del proceso y que se fue realizando poco a poco mientras yo iba desarrollando como el proyecto. Yo vivía en Bogotá en el 2003 cuando tomé unas fotos. Eran fotos de vampiras, todas mujeres. Quería detenerme un poco en esta conferencia musical porque a mí me llamó mucho la atención esa historia que tú narras de una artista bogotana que me parecía muy pues autobiográfica, que como tú decías mezclaba también como ciencia ficción, y yo quería que me contaras un poquito más cómo construiste este texto, cómo fue la puesta en escena. Es un proceso largo porque digamos yo la serie de los vampiros lo hice creo que en 1999, y bueno, ya en el 2022 han pasado bastantes años, y digamos que en todo ese proceso de investigación mía como artista alrededor de la imagen, pues yo viajé a muchos lugares, ¿no? Yo recorrí todo Bolivia, Perú, México, la India. Yo he ido a unos sitios en Australia, todo el río Nilo en Egipto. He ido a muchos lugares en busca de esa información que está en esa conferencia, y digamos que es prácticamente un postulado mío, como es lo que yo he aprendido y lo que yo quiero transmitir, lo que yo he aprendido a través de la fotografía. La primera vez que yo hice esta conferencia fue en un congreso de fotografía en Cartagena, y las personas pensaron que era un performance por la diversidad de la información y que pues que viene de muchas fuentes. Entonces yo a partir de eso comencé como
a trabajar de mucho más esta idea, y ya cuando está el premio Luis Caballero, comienzo con la ayuda de Ana Montenegro, que fue como mi mano derecha y como la persona que más me ayudó, porque ella prácticamente prestó su cuerpo para que yo pudiera estar en Bogotá. Ella estaba todo el tiempo en Mapa Teatro y hacíamos, mientras, como era la pandemia y yo no podía estar allá, digamos que hacíamos lecturas, ella iba en la noche, y yo por Zoom iba leyendo el texto y iba recorriendo los lugares. Digamos que es un trabajo muy en colaboración con Ana, y así fuimos como armando las escenas. Es un equipo muy grande, pues la luz, por ejemplo, era muy importante. La prima, que es una amiga de hace muchísimos años, que trabaja en el teatro y en conciertos, nos colaboró para ir volviendo la luz también como un protagonista de la acción. La luz y la oscuridad también, La ¿no? luz, por supuesto, que pues básicamente los dos contrarios son casi que lo mismo. Y entonces, por ejemplo, los músicos, Tupac y Carlos Bonil, pues que son artistas, con ellos yo he colaborado en otros proyectos antes. Pues fuimos trabajando muchísimo, pues un largo tiempo, casi que un año, un poquito más de un año, para ir como acoplando todo el proyecto, que después terminó en una publicación. El proyecto fue como abriéndose a muchos intereses que yo tengo, y se fue de esa forma armando y como acoplando. Mapa Teatro fue mi taller por muchos años cuando yo vivía en Bogotá. Sí, eso me llama la atención porque tú escoges ese lugar, o sea, ¿por qué la escogencia de Mapa Teatro, este lugar tan emblemático en la séptima con 22, para hacer esta conferencia? Digamos que tiene muchos matices. Porque Mapa Teatro, pues por un lado porque ahí fue mi taller, entonces es como un sitio en el que yo habité y que viví en ese espacio durante mucho tiempo mientras yo iba como formando mis ideas. También por todo lo que significa Mapa Teatro para, pues no solo para la escena del arte, sino también en lo personal. Pues digamos que ellos son como una propuesta muy importante, porque de Rolf, por ejemplo, Rolf dirige la maestría de artes vivas, y digamos que todos los artistas que ellos traían a este lugar pues fueron haciendo como unas propuestas en la ciudad y en las artes que no existían, ¿no? Y que también me fueron influyendo como mi forma de pensar y de acercarme más a las artes desde una postura como multidisciplinar. También porque Mapa Teatro es un poco en ruinas, ¿no? Es una casa que parece medio en ruinas, o sea que está en un espacio como intermedio, por un lado, que es algo que yo he trabajado en otras series, en la serie del Muelle de Puerto Colombia, en Retrato de Norma Mejía, como que yo he trabajado con los espacios digamos, en ruinas. Entonces era muy interesante para mí también la arquitectura de Mapa, y porque funcionaba también como un portal muy parecido al AVI, que tú vas por la séptima y tú atraviesas la puerta de Mapa Teatro y entras a otro lugar. No te imaginas que estás, ¿sí? Como si abrieras un portal y llegaras a otro sitio que no imaginas que está metido en ese lugar de la ciudad. Eso me gustaba mucho. Mapas funcionaba, era como en ese momento, era como una cámara fotográfica, ¿no? Que era parte como de mi propuesta. Yo utilizo la arquitectura en ruinas como para que enmarque una imagen, una idea, una situación, y pues todos los que estábamos ahí en ese momento, tanto el público como yo, interactuando, armábamos esa imagen vampiro. Esa reflexión quiero que la amplíes un poco más, porque básicamente a través del sonido, a través de la imagen, el texto que lees allí, también hay una reflexión muy interesante sobre eso que no se puede capturar, que no se puede representar. Entonces, cuéntame esa reflexión que tú haces a través de tu obra sobre el concepto de lo inmaterial.
Sí, ese es ese ha sido como el gran interés mío mientras estaba como artista plástica. Digamos, hay muchos ejercicios que yo he hecho en otras series de fotografía, por ejemplo, en el retrato de Norman Mejía, en el Muelle Más Allá, la serie de fotografías de Puerto Colombia. Yo he ido como madurando esa idea que yo pienso que se cierra de una forma pues muy interesante en el proyecto de Al Final del Mundo, ¿no? Yo no solo cómo captar eso, sino también si lo pensamos como una conferencia musical, yo también te estaba como transmitiendo en cierta forma una información para que tú aprendieras a percibir de otra forma, ¿no? Como sin usar tanto el intelecto, como otra forma de percibir, para que cuando fueras a la casa de Abby pudieras tú mismo saber cómo captar lo que no estaba explícitamente en el lugar, ¿no? Como aprender a percibir de otra forma. Todavía me sorprende la idea bastante difundida del injusto intercambio de oro por espejos entre los españoles y los indígenas americanos. La sola idea me produce sospecha. Busco pistas para abrir mis ojos hacia el verdadero misterio del intercambio de espejos por oro. Yo creo que los espejos son una tecnología. Hay un espejo del que les quiero hablar. Está en el Museo Británico procedente de Tenochtitlán. Es un espejo pequeño, circular, de obsidiana pulida. Los pueblos de México hacían espejos dándole brillo a la obsidiana, llamada Istli en náhuatl, la lengua azteca. El espejo de obsidiana, llamado Tezcatl, era un instrumento de magia negra para uso exclusivo. Hablabas también un poco de todo el equipo que fue colaborador de este proyecto, que pues hicieron posible esto. Háblame de esa colaboración, esos vínculos que se crearon a partir de este gran proyecto Al Final del Mundo. Pues digamos que yo pues eso es ya inevitable, ¿no? Quien va observando cómo la escena del arte se va desarrollando, pues se ha ido como dando cuenta como en los últimos años, pues que se ha vuelto indispensable en cierta forma la colaboración, ¿no? Yo quería hacer un gran énfasis en eso. Yo he trabajado mucho en la conformación de espacios independientes. Yo trabajé con el equipo del Bodegón, pues trabajamos con un espacio que fue en el comienzo de los 2000 muy importante como en la escena artística de Bogotá, que eran estudiantes de la Tadeo y de otras universidades junto con otros artistas que éramos profesores. Entonces, desde ahí ya comienza como esta idea de armar y de pensar cosas en colaboración, ¿no? En las que uno se contamina con las ideas de los otros y se va armando como este colectivo temporal de ideas, ¿no? Entonces, con La Usurpadora yo también he trabajado, ese es un espacio independiente. Acá en Puerto Colombia también trabajo en grupo, en colaboración, ¿no? Entonces, digamos que para mí era muy importante también tener esa postura, ¿no? Que no era solamente la conformación del artista como un yo que habla solo sobre sus ideas y eso, sino que es necesario trabajar en colaboración. Entonces eso era como algo que yo le estaba apostando también en el proyecto.
El nombre divino Atón o ítem, que quiere decir el disco, es un término de uso tardío para referirse al espejo. El disco es el objeto que le permite a uno ver la cara. A mí me transportó mucho la música de estos dos músicos, Carlos Bonilla y Tupac Cruz. Quería que habláramos un poquito porque pues acabamos de escuchar ese fragmento de la música. Sí, digamos que Carlos y Tupac, los dos han estado en grupos. Yo estudié artes plásticas con Carlos Bonilla toda la carrera. Él fue como mi compañero en artes, entonces yo he colaborado con él y he trabajado con él en muchos proyectos. Nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Carlos tiene un grupo que se llama Mugre. Yo incluso cantaba una canción que se llama Amor Muerto en el grupo de él, y siempre estaba en sus ensayos. Entonces somos muy cercanos, por eso era pues muy natural que yo trabajara con Carlos. Carlos ha hecho la música de muchas de mis animaciones y de mis proyectos. Y bueno, Tupac también es músico y artista, un amigo muy cercano también que compartimos ideas como muy afines. Y antes de yo presentarme para este premio, Tupac tenía como una gran intención de sacar un disco mío, y ya estábamos trabajando en eso. Entonces cuando yo me presenté al proyecto, pues yo ya Tupac y yo habíamos grabado muchos de los ruidos y sonidos que salen en la presentación. Y entonces Carlos y Tupac, con el texto base, ellos comenzaron a construir la música de casi que estrofa por estrofa, a construir los sonidos, a grabar. Luego ellos me enviaron como toda la base sonora, y yo comencé como a leer encima, pues estamos en dos ciudades diferentes. Comencé como a practicar con los sonidos, y luego ya sí vino como en vivo, cuando entran todos los instrumentos. Pues Carlos toca el saxofón, toca muchos instrumentos. Él en vivo también es así, ¿no? Y Tupac como manejando toda la base, todo lo que armaba, todo el sonido. Pues fue muy bonito porque no tuvimos tanto tiempo para practicar. Prácticamente fue algo que se armó en vivo. Estuvimos en el montaje de la pieza, estuvimos 4 días en Mapa Teatro. No habíamos estado antes juntos. Entonces básicamente se fue armando en vivo, ¿no? Y pues gracias a que ya conocíamos todos el texto y habíamos trabajado tanto tiempo antes, pues fluyó de esa forma. Pero para nosotros también estar en vivo era como un acontecimiento. Sí, eso fue bello, ese momento muy emotivo, y lo recuerdo mucho. Y ya también recuerdo cuando estuve en la instalación sonora que tú llamas psicosonora en el ABI, Artist Breakfast Institute. ¿Cómo llegas a estas, digamos, instalaciones y videos? Pues tiene 2 partes. Hay una parte que es la mesa parlante, que es esta mesa de donde salían unos sonidos cuando uno entraba a la casa. Digamos que esa parte es muy interesante porque fue una entrevista que nosotros con Carolina Ponce León, que es una curadora e historiadora, con un grupo de mediums, entrevistamos a María Teresa Hincapié, que es una artista muy reconocida del performance y del arte del cuerpo. Entonces ella ya murió. Entonces hacemos con este grupo de espiritistas una entrevista a María Teresa, en la cual ella nos habla sobre qué pasa con el cuerpo después de la muerte, ¿no? Entonces hay unos fragmentos que son los que aparecen en estas mesas parlantes. Las mesas parlantes aparecen como en el siglo XIX, cuando empieza, digamos que el espiritismo, y son muy importantes en una parte conceptual de mi trabajo, ¿no? Entonces tú entrabas y estaba como esta entrevista, y luego toda la casa estaba en cierta forma tomada por este sonido del mar que salía de los videos, y que son
son unos videos en cierta forma experimentales porque surgieron como de una jornada de trabajo que yo tuve acá en Puerto Colombia con las chicas del performance, con Andrew, con Jessica y con Nina, que viajó de Bogotá para acá, y con Alice y Laura Lorán, que era la diseñadora del vestuario, también vino a acompañarnos un fin de semana y comenzamos como a idear cómo serían la ropa, los vestidos para la presentación, y como en esa reunión decidimos ir con una ropa que Laura había traído, y con la que nosotros ya habíamos experimentado antes en mi casa tiene un jardín muy grande, como rodeado de naturaleza, y habíamos hecho pruebas de videos, de fotos, como un poco jugando con la creación de estos avatares que eran las chicas. Entonces yo conocía como unos lugares que ya yo tenía en mente que me parecían un poco, sí, apocalípticos, como como cuando uno llega a Marte, y como fuera del espacio. Y fuimos a esos sitios, y con un amigo con el que trabajaba antes, que tiene un dron, que vive acá en Puerto, pues hicimos esas imágenes que son casi que tomas únicas en un dron, en el que van apareciendo unas acciones, pero que no fueron casi planeadas. Digamos que yo tenía unas ideas en mente, como un picnic vampiro, que es como una gran referencia en el gótico tropical. Hay unas películas y unos libros que hablan de los picnic vampiros. Entonces nosotros hicimos nuestro propio picnic, y así iban ocurriendo como las imágenes. Esa parte fue muy mágico porque las locaciones prácticamente se aparecieron. Nosotros llegábamos a los lugares y habían cosas que no podíamos creer. Por ejemplo, una escalera como en un gran acantilado, había una escalera de casi 3 metros amarrada en la mitad del acantilado que no llevaba a ningún lugar. Y esa es como una de las escenas. Únicamente estuvo esa escalera mientras hicimos el video, luego quitaron la escalera y desapareció. Entonces las imágenes, digamos que iban apareciendo a los lugares en los que íbamos llegando. Todo estaba como muy conectado y muy sincrónico, y pues salieron estos videos que fueron muy intuitivos y que se emplazaban ya en la casa, pues tomaban como mucha más fuerza, ¿no? Con la arquitectura y con el lugar, y como traer también estos cuerpos de estas chicas trans en esta casa que uno intuía que pues era una casa muy conservadora, ¿no? Como de otra época de Bogotá. Como esos cuerpos subvertían como lo que uno intuye que pudo ser esa casa, ¿no? ¿Quién está ahí? La muerte. Tengo que plantear una pregunta importante. Habla. Los seres que habitan lo invisible y que ven el pensamiento en nuestro cerebro saben que desde alrededor de 22 años me ocupo de cuestiones que la mesa suscita y sobre las que profundizo. En más de una ocasión la mesa me ha hablado de este trabajo. Sí. Los seres misteriosos que me escuchan observan cuando quieren mi pensamiento, como quien mira en una bodega con Hay un tema que estábamos hablando ahorita, que en esa casa también hubo unos encuentros muy interesantes de ciencia ficción. Se leyeron fragmentos de libros de ciencia ficción, y toda tu obra también está atravesada por, digamos, por incorporar influencias de la ciencia ficción, no solamente masculina, sino de autoras femeninas. Y yo quería que habláramos de eso, de hasta qué punto esta influencia de la literatura también ha alimentado tu trabajo, y en este proyecto también fue súper fundamental. Sí, por supuesto. Digamos que el Caribe colombiano ha sido pionero de los relatos de ciencia ficción, y hay como una gran ausencia de voces femeninas en la ciencia ficción. Entonces yo sí quería, y yo he investigado muchísimo alrededor de eso, y era una parte como muy importante
del proyecto, porque nosotros con las chicas que estaban haciendo las acciones, pues ellas también estaban creando como unos avatares y estábamos creando unas imágenes, unas propuestas de futuro, ¿no? Como imaginábamos también una comunidad inventada por nosotras. Entonces, digamos que nos acompañamos mucho de lecturas de mujeres de ciencia ficción, Octavia Butler, Rita Indiana, ¿sí? Entonces, digamos que eso alimentó el cuerpo del proyecto. Luego las lecturas de estas invitadas drag queens por Mirabilia, la editorial, es una editorial de ciencia ficción que son muy amigos y nos apoyó, y que ellos tienen como estas sesiones de lectura. Esa fue una parte súper interesante que se iban haciendo cada día en la casa durante una semana. Y eso me llevó como a concluir un proyecto nuevo que ya casi, creo que en esta o la siguiente semana, ya se va a imprimir. Se llama Revis y es un proyecto en colaboración con otro colectivo que se llama CEPA, que contiene es como un cuerpo que puedes manipular y que tiene textos de todas las mujeres colombianas que han escrito ciencia ficción. Entonces, como que digamos que toda esta indagación me llevó a lo que a este nuevo proyecto que se llama Revis, que es este libro que se publica dentro de muy poco, y que tuve como la fortuna de trabajar con las mujeres, todas las mujeres que han escrito ciencia ficción en Colombia. Yo pienso que eso va a ser un documento como muy chévere, muy importante para revisar, sí. Muy interesante. ¿Y quién lo publica? ¿Lo publica el colectivo? No, es una invitación del Salón Nacional de este año, de la parte de publicaciones que dirige José Sanín. Entonces, próximamente se lanza ese libro. Sí, eso se ve muy interesante y se conecta pues con toda tu faceta como ilustradora. Hace poco vi ese libro de un gran autor que me gusta, Hawthorne, que tú lo ilustraste, y Mata, y bueno, tantos otros libros que has ilustrado, y ha sido para mí siempre un placer ver como esos dibujos como que un poco resuenan con ese gótico caribeño, esta oscuridad, pero también iluminado. Si tú vas siguiendo como el proceso de mi obra, te vas dando cuenta como de una obra se va desprendiendo la otra y siguen conectados, ¿no? O sea, que básicamente es como si todo lo que yo hice fuera una misma obra, pero van saliéndole como unos nuevos hijos y como las ideas se van desarrollando en diferentes medios. Entonces, al final del mundo sale ahora esta idea de Revis. Revis es el andrógeno de la alquimia, el proceso alquímico, que también es considerado como un proceso que empieza de lo iniciático hasta que te vas purificando y llegas como al oro, ¿sí? Habla también hay una parte del proceso donde aparece este ser que es Revis, que es el andrógeno, que es el tema que con las chicas que estuvimos trabajando para el performance, y que pues es el equilibrio de la energía masculina y femenina. Entonces este libro pues habla de eso, propone un poco eso. Hay otro momento interesante y es pues que me gustaría hablar ahorita, y es tu faceta como curadora independiente con proyectos La Usurpadora, pues basado en Puerto Colombia. Y yo sí, pues estoy muy interesada por ese proyecto. Siempre me ha interesado. La vez pasada que estuve pues reseñando la exposición de Hawái en Barranquilla, y quisiera que me contaras un poco más de ese proyecto de La Usurpadora, y ahorita qué proyectos están ahora haciendo. Sí, digamos que pues ya yo venía de la escena independiente en Bogotá, como te había contado, desde los proyectos como El Bodegón. Yo ya también he ayudado a armar otro proyecto que se llamaba
como la residencia, es decir, yo llevaba ya un tiempo trabajando en la escena independiente. Entonces cuando decido ya venirme a vivir acá a Puerto Colombia, porque unas obras que realicé que eran de largo tiempo, las fui realizando acá en Puerto, digamos que el destino me fue trayendo a vivir a Puerto Colombia. Cuando yo llegué acá, como no había una escena, digamos, formalizada, armada, y yo quería venirme como a vivir acá junto con Mario Llanos, creamos La Usurpadora, que en el comienzo eran una casa donde teníamos un espacio de residencia y los proyectos los hacíamos, usurpábamos lugares de la ciudad, ¿no? Que eso era La Usurpadora también. No teníamos una sede fija, sino que usurpábamos lugares y hacíamos proyectos específicos de lo que nosotros pensábamos que era importante resaltar de lo que estaba como ocurriendo. Luego eso se fue desarrollando y descubrimos que la gente joven no conocía a sus referentes anteriores, porque aquí no se publicó, pues ni aquí ni en gran parte de Colombia hubo publicaciones sobre lo que ocurría en los 60, 70. Entonces la gente del arte, pues los chicos contemporáneos no conocían lo que había pasado antes históricamente. Entonces comenzamos a rescatar el trabajo de muchos artistas importantes, Gustavo Turizo, Luis Ernesto Arocha, Alfonso Suárez, Manuel Mejía, bueno, Álvaro Erazo, y en cierta medida nosotros culminamos un poco esa idea como con el Salón Regional y el Salón Nacional, en el que unimos, se llamaba Dimensión Desconocida, otros relatos del Caribe, donde unimos las generaciones, ¿no? Vamos como un agujero de gusano, por decirlo así, conceptual, que unía como los intereses parecidos entre las generaciones nuevas y las anteriores, y que ya se amplió como al Caribe expandido cuando presentamos ya en el Salón Nacional el proyecto, ¿no? Ese era para el revés de la trama. Se llamaba Universos Doblados la muestra. Entonces, digamos que ya hoy en día, después de que nosotros empezamos con las residencias y como proponiendo que se podían hacer espacios independientes en el Caribe, ya hoy en día hay como muchísimos espacios. La gente, digamos que en cierta forma copió la idea de que se podía ser independiente, de que era factible, y entonces pues yo estoy muy contenta por eso, porque digamos que ya hay mucha gente y el panorama es diverso, ¿no? Entonces pues eso en lo personal me da como gran satisfacción de haber podido ayudar a que se desenvolviera la escena como en la ciudad. Sí, de alguna manera detonó otros espacios independientes en Barranquilla y ahora están sucediendo cosas muy interesantes. Si nos pudieras contar un poco más de lo que está pasando en Barranquilla y en el Caribe en general. Sí, hay, por ejemplo, en Barrio Abajo hay hay nuevos espacios, la Casa Amarilla, Plataforma Caníbal, en el Prado está la Casa Verde. Ahora están los chicos del Contrasalón, como que van apareciendo, está Círculo Abierto, antes estaba Cubo Abierto, como que cada día tú vas descubriendo más gente joven que está haciendo como proyectos diferentes en la ciudad. Ahora el proyecto que ayudamos a organizar con la fundación, pues con la Fundación Cayena para la Universidad del Norte, que integra pues en el campus universitario proyectos de arte. Entonces digamos que está movida la cosa, ¿no? Y si bien el Caribe el apoyo económico brilla por su ausencia para los artistas jóvenes, ¿no? Los programas de estímulos y convocatorias son casi que nulos. No existe como un apoyo para el arte contemporáneo que sea importante y que le permita a los artistas como vivir en cierta forma de ser apoyados para la investigación o para la creación por becas y estímulos. Sin embargo, pues allí ha salido adelante la escena independiente y los artistas están como inventando
formas de poder seguir, ¿no? En este momento me dijiste que estás preparando una participación en un foro gótico caribeño para Arbo 2022. No sé qué nos puedas adelantar de esa presentación. Arbo tiene un componente que es un foro que hacen todos los años, y en este año el tema del foro es el gótico tropical. Entonces, pues soy una de las invitadas al foro. Posiblemente voy a hacer una lectura también con música. Entonces vamos a ver cómo está en proceso, todavía se está como armando la idea, pero va a ser ahora a finales de octubre, y van a traer artistas de diferentes partes del mundo también que han interpretado el gótico tropical desde sus lugares, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista, María Isabel. Fue una conversación muy interesante, y en este momento la invitación es a que vean su obra, que participen en el foro de Arbo 2022, y también que se pasen por los archivos por la página web de Al Final del Mundo para revivir todas estas conferencias musicales, audios, archivos. Bueno, hay mucho material para seguir explorando de forma digital. Entonces, María Isabel, gracias. A ti por la invitación, muchas gracias por el interés. Esto es El Rayón Podcast. Gracias por escuchar.